Teorías del desarrollo del ciclo vital. A lo largo de la historia de la psicología, se han postulado teorías que explican el funcionamiento y desarrollo del ser humano. Sin embargo, no existe una sola teoría que sea capaz de explicar todos los aspectos que lo forman. Una de estas teorías es el psicoanálisis. En su teoría psicoanalítica, Freud describe el desarrollo como un proceso inconsciente y con fuerte carga emocional, el cual depende en gran parte de las primeras experiencias con los padres. Dividía la personalidad en tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. El ello está gobernado por los instintos. El yo trata con las exigencias de la realidad, mientras que el superyo es totalmente moral, piensa el bien y el mal, es decir, es la conciencia. El desarrollo psicosexual comprende 5 fases. La primera es la fase oral, que inicia con la satisfacción que le produce la alimentación al niño hasta el año y medio de vida. En la segunda fase, este placer se traslada al ano y se relaciona con el control de esfínteres hasta los 3 años. En la tercera fase, el niño descubre que en los genitales se produce placer y dura aproximadamente 3 años. La siguiente fase es la de latencia, en la que el niño reprime el interés sexual y desarrolla habilidades intelectuales y sociales desde los 6 años hasta la pubertad. En la última fase, el adolescente descubre que la fuente de placer proviene de alguien ajeno al entorno familiar. Se da una especie de reconocimiento sexual. Por otra parte, surgen las teorías cognitivas. Una de ellas es la de Jean Piaget, que afirma que los niños crean de forma activa su propio conocimiento y atraviesan por 4 estadios. El primero de ellos es el estadio sensoriomotriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años de vida, y en él los niños construyen su comprensión del mundo a través de la coordinación de sus experiencias sensoriales con las acciones físicas y motrices. El segundo estadio es el preoperacional, en el que los niños representan el mundo con palabras, imágenes y dibujos mediante un pensamiento simbólico desde los 2 a los 7 años de edad. El tercer estadio es el de operaciones concretas, en el que los niños entre los 7 y los 10 años adquieren un razonamiento lógico sobre eventos concretos y pueden clasificar objetos. El último estadio es el de operaciones formales, va desde los 11 años a la edad adulta y en él el adolescente razona de manera más abstracta, lógica e idealista. De igual manera surge la teoría sociocultural, y su autor también creía que los niños construyen de forma activa su conocimiento, pero añade la importancia de la interacción social y los objetos de la propia cultura. Otra teoría es la del procesamiento de la información, y en ella se hace una analogía entre el hardware con el cerebro y el software con la cognición, y postula que los individuos manipulan la información, la controlan y realizan estrategias con ella. Dentro de las teorías conductistas, se cree fielmente en aquello que se puede observar y medir directamente. En el condicionamiento clásico de Pavlov, se indica que un estímulo neutral puede adquirir la capacidad para producir una respuesta originalmente provocada por otro estímulo, mientras que el condicionamiento operante de Skinner indica que si un estímulo es seguido por una recompensa, es más probable que se repita. Sin embargo, si a un comportamiento le sigue un castigo, es menos probable que se repita. La teoría etológica afirma que el comportamiento está fuertemente influenciado por la biología y la evolución. Los etólogos creen que la presencia o ausencia de ciertas experiencias en momentos concretos del ciclo vital influyen en los individuos mucho más allá del momento en que se producen. Lawrence estudió los patrones del comportamiento en aves, encontrando el fenómeno de la impronta, que implica el apego al primer objeto en movimiento que se ve al nacer. Bowlby, por otra parte, afirmaba que el apego hacia el cuidador durante el primer año de vida tenía importantes consecuencias a lo largo del ciclo vital. La teoría ecológica es la visión de Bronfenbrenner sobre el sistema ambiental de desarrollo y hace hincapié en los factores ambientales. Consiste en 5 sistemas que van desde las interacciones interpersonales cercanas hasta las influencias basadas en la cultura. El microsistema es el escenario donde se producen las interacciones más directas con los agentes sociales, ya sean con los padres o con los iguales. El mesosistema involucra los vínculos entre microsistemas o las conexiones entre contextos. El exosistema se activa cuando las experiencias en otro contexto social influyen en el contexto inmediato del individuo, mientras que el macrosistema es la cultura en la que se desarrolla este individuo teniendo en cuenta sus creencias y tradiciones. El cronosistema comprende los patrones de eventos, las transiciones ambientales y las condiciones sociohistóricas que ocurren durante la vida de un individuo. Como ya se explicó, una teoría se relaciona con la otra siempre y cuando aquella no explique lo que la otra sí.
Tener una orientación ecléctica es seleccionar y usar de cada teoría lo que se considera mejor de cada una. A esta selección de teorías subyace la investigación, y es a través de esta que las teorías se modifican para adoptar nuevos datos y en su caso aparecen nuevas y se refutan otras. Existen 3 métodos básicos de investigación. El primero es descriptivo, que consiste en observar y registrar el comportamiento mediante encuestas, entrevistas, test estandarizados, estudios de caso, registros biográficos y medidas fisiológicas. El segundo es correlacional, cuyo objetivo es describir la fuerza de la relación entre 2 o más eventos o variables. El tercero es el método experimental, en el que se manipulan los factores que influyen en el comportamiento y los demás se mantienen constantes para demostrar el fenómeno de causa y efecto, donde la variable independiente es el factor manipulado y la variable dependiente es el factor que cambia en respuesta a los cambios de la variable independiente. Sin embargo, cuando se pretende investigar el comportamiento por intervalos de tiempo, se recurren a otros tipos de investigación, como la transversal, en la que se comparan individuos de diferentes edades en un mismo momento, la longitudinal, en la que se estudia a los mismos individuos durante un periodo de tiempo que suele ser por varios años, o la investigación secuencial, que es una combinación de las anteriores y es útil para examinar los efectos de las cohortes generacionales. El tema del desarrollo del ciclo vital es fascinante, y para realizar una investigación ética y profesional, los investigadores se enfrentan a múltiples desafíos, y para minimizarlos existe el Código Ético de la APA, el cual indica que se deben proteger a los participantes de cualquier daño mental o físico en 4 puntos. El primer punto es tener un consentimiento informado, en el que los participantes deben conocer lo que implica su participación y los riesgos que se puedan producir. El segundo es brindar confidencialidad a todos los participantes. El tercero es proporcionar información sobre los resultados una vez que se complete el estudio. Y el cuarto es la decepción, que consiste en informar sobre la naturaleza completa del estudio, es decir, indicar también aquello que pudo haber modificado los resultados si los participantes hubieran conocido antes. Para finalizar, es conveniente tener 5 directrices que permitan al investigador o al interesado en el desarrollo del ciclo vital obtener información sensata. 1. Distinguir entre los resultados de grupo y las necesidades individuales. 2. No generalizar a partir de una muestra pequeña. 3. Buscar respuestas más allá de un único estudio. 4. No atribuir causas donde no se han descubierto. Y 5. Evaluar las fuentes de información. Bienvenidos a nuestra nueva cápsula del curso de Psicología Educacional. En esta ocasión veremos los aspectos que influyen en el desarrollo humano. El desarrollo de niños, niñas y jóvenes es un proceso dinámico que puede observarse y/o estimularse desde variados ámbitos. Algunos aspectos que influyen en este desarrollo provienen de la herencia, es decir, de la contribución genética, mientras que otros provienen del ambiente a través de nuestras experiencias cotidianas. En los factores de la herencia, encontramos que muchos cambios están relacionados con la maduración del cuerpo y del cerebro. Estos cambios los podemos englobar en 3 grandes factores. Aquellos que inciden en el desarrollo embrionario, llamado época prenatal, los que surgen como daño o inhibición al momento de nacer, conocido como época perinatal, y finalmente los que afectan a la maduración durante la infancia, llamada época postnatal. Algunos factores que inciden en la época prenatal se relacionan con aspectos genéticos, tales como condiciones cromosomáticas, por ejemplo, trisomía del gen 21, que causa el síndrome de Down, el síndrome de X frágil o el enanismo, etc. Otros son aspectos del cuidado de la salud de la madre, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, el abuso de cafeína, la malnutrición, las caídas o eventos ambientales. Finalmente, encontramos aspectos relacionados con situaciones de emocionalidad de la madre, como la ansiedad o la depresión. Todos estos factores inciden en el desarrollo cognitivo, emocional, social, del lenguaje y en el crecimiento de niños y niñas. En segundo lugar, encontramos factores que inciden en la época perinatal.
Estos son eventos que ocurren en el momento del parto o en los minutos posteriores del nacimiento. Tienen relación con asfixia, traumatismos, infecciones, nacer prematuramente, etc. Dichos eventos inciden en el desarrollo cognitivo y de crecimiento mayoritariamente. Finalmente, en los factores que inciden en la época postnatal, encontramos situaciones que ocurren a lo largo de la vida del niño o niña y están relacionados con la calidad de la nutrición, los accidentes, eventos de daño ambiental, dificultades emocionales, etc. El segundo conjunto de factores que inciden en el desarrollo humano son los factores del ambiente. Estos son elementos del entorno social, familiar y escolar que inciden en el desarrollo de las personas. Entre estos encontramos, en primer lugar, la familia, que es una unidad económica, doméstica y de parentesco de dos generaciones. Culturalmente se tipifica en familia nuclear y familia extendida. La familia aporta los primeros cuidados y el proceso de socialización. En segundo lugar está el nivel socioeconómico. Este combina varios elementos como el nivel de ingresos económicos, la educación de padres y la ocupación. Está muy relacionado con el vecindario en que vive la familia y las opciones que tienen para acceder a una residencia. En tercer lugar se encuentra la cultura y raza. La cultura se refiere al modo de vida de una sociedad o grupo, y ésta se encuentra en constante cambio, con frecuencia a través del contacto con otras culturas. La raza, por su parte, tiene relación con el genotipo y se expresa a través de elementos faciales y corporales. Finalmente, encontramos el contexto histórico, el cual es el momento y lugar donde la persona vive y se desenvuelve. Si bien este es un factor que no se había atendido anteriormente, se ha visto que influye bastante en el desarrollo de la persona a través de su cultura.